Hola, bienvenidos. Hoy tengo una invitada, una mujer muy valiente de venir a compartir su historia y pues aquí con la fe, y sabemos que esta historia le va a llegar a las mamás correctas que están pasando por lo que nosotras ya hemos pasado. Mi invitada hoy es Cintia. Hola, Cintia. Hola, ¿qué tal? Michelle, buenos días. Buenos días, gracias por venir, y eres valiente por sentarte en esta silla y abrir tu corazón y verdaderamente hablarnos de tu experiencia. Sí, claro, me gustaría compartirles a los demás, a tu audiencia, al público que te ve, pues la experiencia como desde mi perspectiva y desde lo que he hecho con mi hijo desde el diagnóstico. ¿Tu hijo a qué edad fue diagnosticado? A los 4 años. Ok, ¿tú ya conocías algo del autismo? Ok, no conocía nada del autismo. En realidad tengo una hija, mi primera hija, la mayor, tiene diagnóstico es TDA. En su principio me decían o me comentaban que podría ser TDA, y así manejaron el diagnóstico mucho tiempo. Hasta después nos dimos con ciertos estudios que le realizaron, nos dimos cuenta, más que nada por diagnóstico del neurólogo, que era deficiencia intelectual leve. Okay. Entonces nunca fue el TDA, fue equivocado en ese momento el diagnóstico. Pero como mi hijo desde los 4 años presentaba ciertas características similares a mi hija, en mi familia yo tengo tías que son primas, que son maestras de educación especial. Entonces tengo una tía muy cercana que siempre me ha dado esas como alertas. Oye, fíjate que noté esto en el niño, noté esto en la niña. Y era lo que te comento, que lo lleves a terapia. Y hasta que un día me dijo mi tía, oye, el niño tardó en caminar, no habla y ya tiene 2 años. No gateó. Entonces fueron ciertas cositas que, como ella, por la experiencia que tiene, me fue guiando y me dijo, te recomiendo llevarlo a este lugar, a esta clínica, con este terapeuta. Cuando los llevo con el terapeuta, me da la pauta, y con la observación que hizo por cierto tiempo, durante 7 meses, me dijo, ¿sabes qué? Pues lo que yo manejo, tengo parámetros para saber hasta qué momento ya no fluyen mis terapias. O sea, todo como que comparé, porque por más que hago, no estamos avanzando. Entonces, en estimulación temprana. Y le decía, pues es extraño, me dice, posiblemente exista algo más. Y me gustaría, pues, que si tú tienes la apertura y puedas dar esta oportunidad también para saber si tu hijo puede tener algún otro diagnóstico. Pero como yo tenía ya el antecedente de mi hija, pues dije, voy a hacerlo, voy a llevarlo a donde me recomiendan, ¿no? Oye, Cintia, ¿y qué fue lo que vistes en tu hijo? De tu hija a tu hijo, ¿qué fue la diferencia que vistes que a ti te dio una alerta o algún sentir que dijiste algo? Ok, él ya tenía 1 año 8 meses y no caminaba. Yo tenía que abrazarlo y se me desparramaba, o sea, no tenía fuerza en sus piernas. Y eso es lo que me llamó más la atención que otras cosas. El hecho de también que cuando él nace con su lengüita hacia afuera. Y tardó hasta los 9 meses en poder aprender a cerrar su boquita. Entonces esas 2 cosas como que fueron la diferencia entre mi hija y él, porque mi hija caminó y gateó todo su proceso. ¿Y cómo fue tu embarazo? Mi embarazo sí fue un poco complicado. La verdad es que yo tenía muchos problemas con mi pareja, y casi todo el tiempo andaba pues en discusiones, en cosas así, ¿no? Entonces en un ambiente familiar un poco pues ¿cómo te diré? O sea, emocionalmente no estaba estable. ¿No? Te pregunto porque hay muchas mamis que me hacen las preguntas de que cómo fue tu embarazo, cómo lo hiciste, y por eso hago estas preguntas. Bueno, y luego nace el bebé, viste lo de la lengüita, y después comienzas a ver que no lo abrazabas y no tenía fuerzas. Sí, exactamente, en sus piernas se me desparramaba y era un poco muy cansado estar abrazándlo todo el tiempo. Y a eso también ya me llamó la atención, porque a donde sea tenía que cargarlo. Porque no lo podía dejar en el piso porque se me caía. No podía dejar en el piso porque se me caía. O sea, no había fuerza. No había fuerza. Entonces, porque
luego entendí que es hipersensible. Entonces no había agarrado tonicidad su piel. Ya vi. Sí, ¿Y eso te lo dijo? Suave. Un neurólogo. Sí. Un neurólogo. ¿Solo llevas a qué edad? Ajá. ¿Cuándo fue que te lo diagnosticaron? Pues ya dejé pasar eso, dije, bueno, a lo mejor del año que yo veía que no caminaba, yo me preocupé, dije, chispas, ¿qué estará pasando? Pero la verdad es que como estaba enfocada entre trabajo, mis otros 2 hijos, pues no le di en ese momento la importancia. Hasta después, como te comento que tengo familiares en la parte de educación especial, pues me fue llamando la atención mi tío, oye, ¿sabes qué? Como la visitaba casi a diario, el niño pues algo tiene, te voy a recomendar terapia de estimulación temprana. Y lo empecé a llevar a estimulación, todo bien, pero es lo que te comentaba. Le hiciste caso a tu tía, sí. No fue el momento como, ay tía, el niño está bien, luego lo va a hacer. No. Exacto. No, en ese momento actué por la antecedente que yo tenía con mi hija, que igual traté de actuar lo más pronto posible. Entonces lo empecé a llevar a partir de los 2 años a terapia, hasta los 3 y medio. 1 año y medio estuve en estimulación temprana y ya fue que en el año y medio de que le dan las terapias y todo, fue que me comenta el terapeuta, oye, ¿sabes qué? Veo esta situación, por más que trato de avanzar con las terapias del niño, igual el lenguaje me frena mucho, entonces que por más que yo hago los ejercicios que son los que deben de ser, de acuerdo a su edad, no avanzo. Entonces te recomiendo llevarlo con una neuróloga. Y la verdad es que soy maestro de educación especial y pues tengo contactos de neurólogas y neurólogos y te voy a recomendar una muy buena. ¿Aquí en Mérida? Aquí en Mérida. Sí. Y fue así cuando la verdad es que estaba un poco renuente en ese tiempo y dije, no sé, tengo miedo, no quiero ir. Entonces tardé como un proceso de 6 meses en tomar valor para llevar a mi hijo al neurólogo. Porque citas se habían disponible, solo tú no estabas lista de dar ese paso. Exactamente, sí, porque yo tenía un temor, porque ya me habían dicho, oye, existe esos signos de alarma, el antecedente de mi hija, antecedentes familiares, y dije, como que tomé ese tiempo para pensar. Cuando dices antecedentes de familia, ¿qué es lo que a qué te refieres? Bueno, en el caso de mi hijo, la parte del TEA es hereditario. Hay una cuestión un poco profunda en el sentido de trastornos o síndromes. En el caso de la parte de mi papá, su hermanita, la más chica, tiene 2 hijos. Pero ellos presentan un síndrome que no es conocido. O sea, aquí en México. Ni siquiera Mérida, no, en México. Como que la mayor incidencia de ese síndrome se encuentra en España. Por eso hay las terapias adecuadas. Se llama síndrome de X frágil. Entonces, este síndrome presenta las características, puedes tener parte retraso mental, ya sea leve o ya severo. 2, autismo, igual leve y severo, entre otras características, ¿no? Y fue algo muy extraño porque las mujeres de mi familia somos portadoras, pero no todas. Fue al azar. Y a mí me tocó el gen. Entonces a otra tía también le tocó gen, pero mutó en nuestros hijos de diferente manera. A mí me tocó mi hija con retraso intelectual leve y el más chico con TEA. Tengo otra tía con hijos TDA. Tengo otra prima que tiene hijos con autismo más severo. A mí me tocó leve. Y fue así. Pero los de mi tía, la más chica, los 2 con síndrome de X frágil. Sí. Por eso es donde tú hablas que piensas que es de hereditary, que viene de tu familia. Es correcto, sí, porque cuando a mi tía igual llevaba a sus hijos a terapias, a estudios, le solicitaron llevar a sus hijos con una genetista. Entonces, para saber el por qué los 2 tenían este síndrome, y le comentaron que el resultado fue que ella era la portadora del gen como mujer. Y es cuando le comentaron también
que en nuestra familia las mujeres somos las portadoras. Ya vi. Entonces, y si en algún momento un varón quiere tener hijos, o mujer que no tenga hijos, lo mejor sería hacerse estudios previos. Para saber. Es una plática que tú vas a tener un día con tu hija. Es correcto. Porque sí. Las mujeres en tu familia. Es correcto, sí. De hecho, a mí la neuróloga me lo dijo. Con mis 3 hijos tengo que tener la plática, y más con el diagnóstico, pues que es más que obvio, ¿no? Con mi hermano, tengo un hermano, me dijo la neuróloga, ¿sabes qué? En su momento también, pues ustedes tienen que hablar con su familia, porque aunque las mujeres son las portadoras, no saben si en algún varón pudo haber algo, ¿no? Entonces todos, como que por ley en mi familia, tendríamos que hacernos esos estudios. Aunque mis primas, tengo primas que sus hijos no tienen ningún diagnóstico, y tengo primas que sus 2 hijos, o 3, o 1, tienen el diagnóstico ya. Ok. Sí. Qué interesante, no sabía de eso. Sí. Este gen no nos deja. O sea, se va, y en la 4ª generación brotó. Porque de mi tía, por ejemplo, mi papá no tiene nada. De los hijos de mi abuelita, nadie tiene nada. Brincó 4 generaciones. Entonces, ¿llevas a tu hijo y es donde te dice el neurólogo que tu hijo tiene autismo? ¿O fue base por exámenes? Porque hay muchas historias que dicen, nomás, de a mí me caso, llevo a Kiara y en la primera cita me lo dice, ¿no? Y hay otros papás que el pediatra te manda con un neurólogo a hacerte un examen, sobre los exámenes ya te van dando el diagnóstico. ¿Cuál fue tu experiencia? Ok, mi experiencia fue que lo llevé, lo revisó, por los antecedentes, porque te preguntas si tienes algún antecedente familiar. Le comenté, la tonicidad de su piel también le llamó mucho la atención. Pues ciertos factores que son características del TEA, como que el check que le van diciendo, le fue marcando, y me dice, ¿sabes qué? Tu niño cumple con todas las características de ser un niño con autismo. Pues claro que cuando me dan el diagnóstico, yo lo sabía, algo en mí me decía, algo pasa, por eso yo no quería ir. Sin embargo, dije, tengo que enfrentarlo, tengo que afrontarlo para poder ayudar a mi hijo desde ahora. Ok. Fue tu miedo de escuchar algo que tú ya estabas sintiendo como mami. Yo ya lo sabía, pero no estaba al 100% segura, y tenía miedo que llevándolo con el especialista me dijera sí. Ok, te dice que es autismo, y ¿qué paso haces? ¿Qué sigue de ahí? ¿Qué sientes que sigue? ¿Qué es lo que te pasa por tu mente? Ok, pues después de eso, sí tomé otra vez el proceso, ya no de tanto tiempo, fue de un mes, como para esclarecer pues todas estas situaciones, porque te vuelvo a repetir, con mi hija pues ya tenía un diagnóstico, llevaba terapias, o sea, ya era un historial, y dije otra vez volver a empezar, y ahorita por otro camino, porque mi hija es otro diagnóstico. Y con él hay que hacer otras cosas. y sí, fue un choque bastante duro. En realidad, fue muy difícil para mí, porque yo a mis hijos los tuve a temprana edad. Y en ese tiempo vivía con mis papás. Entonces, pues no nada más para mí fue difícil, para mi mamá, porque era quien me apoyaba con mis hijos. Entonces, pues mi manera me dijo, ¿sabes qué? Ella fue la que me ayudó a levantarme, y me dijo, pues hay que hacer las cosas ya. Si el niño necesita terapias, hay que llevarlo a terapias, y empezar a investigar qué terapias, o sea, obviamente con el diagnóstico y la orientación de la neuróloga, pues ya fue más fácil. Porque ya la neuróloga me dijo, ¿sabes qué? Pues el niño requiere, síguelo llevando a terapias, pero específicas. Ahorita el niño requiere terapias motrices, para lo que viene siendo agarrar fuerza en las piernas, porque sí, caminaba de lado, o sea, ya lograba empezar a caminar a los 2 años y medio, pero se me iba, como un borrachito. Se me iba de lado, por la falta de tonicidad. Si tú tocas su piel, es muy suave. Es como una plastilina Play-Doh. Entonces, en esa sensación está. Y me dice, hay que llevarlo a terapias de estimulación, motriz, ¿no? También va a seguir con sus terapias de lenguaje.
aunque tarde su proceso de hablar, ¿no? Y empecé a llevarlo en ese tiempo, no sé si ahora, la verdad es que sigan dando las terapias, investigué y el Hospital Corea, que está aquí por el periférico, brindaba estas terapias sin costo. Hay que investigar, nos preguntan mucho. Pero hasta los 5 años, mi hijo ya tenía 4. Y dije, ya tengo que hacerlo a la voz de ya. Obviamente, como es un sistema de gobierno, pues tienes que hacer un trámite previo, no es llegar y nada más, ya vine y terapias, no. Tienes que pasar filtros y el primer filtro era asistir al centro médico que se encuentra en el centro cerca de San Cristóbal. Y de ahí tenías que pasar primero con el médico general, que el médico general te enviara con la psicóloga. Y después de una prueba que se llama Batel, si el niño resultaba que tenía pues ciertas características que requería el servicio, te mandaban, ¿no? Entonces a mi hijo como segundo filtro de examen. Sí, era primero médico general, después la cita con la psicóloga, la prueba Batel, y después de la Batel ya enviarlo hacia al Corea. A las terapias. A las terapias. Porque llegando ahí no es nada más terapias, era un sistema integral. Era pasar por el médico general, nuevamente ahí, el de rehabilitación, nutrición y terapias. Entonces, ¿Por qué te pasaron con la nutrición? Porque de acuerdo a lo que requieren los niños con TEA, pues es una alimentación basada en mucho omega 3 y alimentos que puedan contener pues esta vitamina, ¿no? Entonces como que me orientaban a lo que mi hijo debiera comer, igual para que pudiera crear pues, la masa muscular, que era lo que no tenía y le faltaba para agarrar esa tonicidad de su piel. Dice algo muy importante, vivías con tu mamá te dio el apoyo. Es correcto. Yo siempre he dicho que no hay como la mamá, gracias a Dios yo tuve a mi mamá por un tiempo apoyarme con mi hija Kiara. Y en veces es lo que le digo a las mamis, no hay que no sernos las fuertes porque es bueno pedir ayuda, es bueno decir mamá te necesito, ¿no? O hermana, prima, lo que sea, pero pedir esa ayuda. Es correcto, sí, porque esta es parte de poder también brindarle nosotros a nuestros hijos esa seguridad, esa garantía quizá que va a poder funcionar las terapias que nosotros hagamos, porque es lógico, es cansado, es frustrante, porque no a todos los lugares donde vas te dicen, sí, le vamos a dar la terapia, aunque cueste, a veces o no hay el tiempo o no hay la mejor disposición del terapeuta, porque también puede pasar. Entonces, pues sí necesitas como esa mano, ese hombro en donde digas, ya no puedo más, y que te eche porras y continúes. Y es tan válido decir eso, ya no puedo más, estoy cansada, o sea, o es válido, no sé si a ti te pasaba, a mí me pasaba mucho que yo lloraba, o sea, me acuerdo que me metía a la regadera a llorar de la frustración que tenía, porque decía, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué terapia? ¿Y por qué hasta 6 meses la cita? ¿Y por qué no me la puede dar ahorita? O sea, esa frustración que acumulaba dentro de mí. Sí, no, y fue muy difícil, me topé así como he topado con médicos, la verdad es que muy buenos, muy empáticos, muy destinados a su vocación de servir, ¿no? En la parte de la salud. Me he topado también, como en todos, ¿no? Maestras, o sea, en todos los ámbitos, comerciantes y todo, pues personas que no tienen esa empatía, y más cuando se trata de TEA. Pienso que es algo específico con la parte de TEA. ¿Qué sucede con nosotras como mamás, con nuestros hijos con TEA? Que muchas veces, como no es visible, muchos presentan, tú ves un niño y dices, no tiene nada, es un niño berrinchudo, es un niño mal portado, o es un niño consentido, o simplemente no tiene ayuda en casa y su mamá no hace nada por él. Así nos ven. Desafortunadamente es una etiqueta que nos han puesto a nosotras como madres, ¿no? Entonces topé muchas veces, y esa era mi frustración tan grande la primera vez que topé con una especialista. Me dijo, ¿sabes qué?
es que yo no sé por qué haces tanto por tu hijo. Si nunca va a salir adelante, así como lo ves, así se va a quedar embarazada, a punto de tener a su bebé y no tener la empatía para tratar esta situación. ¿Aquí en Mérida? Aquí en Mérida. Fue muy triste para mí. Yo salí llorando. Claro. Y me pasó incontables veces. Incontables veces, yo no sé por qué. Desafortunadamente, te vuelvo a repetir, fueron muy pocas que topé con. Pero marcan esas muy pocas. Sí. Se te quedan. Sí, y me pasó también con mi hija. Una vez con igual un especialista me dijo que yo la verdad pues estaba un poco renuente a lo que viene siendo la medicación. Y me dijo, no lo hagas. Las consecuencias las vas a pagar tú. Tu hija no va a hacer nada en la vida. Tu hija no va a tener ninguna profesión. Claro que te dicen todas esas cosas con el diagnóstico y tú estás queriendo hacer las cosas para bien, como que dices, me lo está diciendo un especialista, ¿será que es verdad? Entonces, entender también ese tipo de cosas con las que vas topando, no nada más es lidiar con el diagnóstico, lidiar con las palabras de ciertos especialistas desalentadoras a su diagnóstico. Claro, porque nosotros en veces, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado porque es médico, o sea, está diciendo la verdad, ¿no? O sea, le creo o no le creo, pero a la misma vez dije, no, o sea, me acuerdo cuando me dijeron de que me dijo, es autismo, dije, ok, lo escuché, pero no lo recibo, o sea, no, automáticamente dije, no, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer de aquí en adelante? No quería escuchar tanta palabra autismo, yo escuchaba autismo hasta que Kiara tenía 8 años y lloraba, o andaba en el súper y escuchaba a niños decir mamá. Yo lloraba, se me salían las lágrimas porque decía, ¿cuándo va a hablar mi hija? ¿Cuándo mi hija me va a decir mamá? ¿Cuándo mi hija la voy a poder traer conmigo en el súper y no va a llorar? ¿No? Me acuerdo que yo iba al súper y Kiara lloraba y yo no entendía el por qué, por todo lo sensorial, las luces, el ruido, pero aún yo no lo entendía. Sí, suele pasar. De hecho, igual, aún con el diagnóstico de esta neuróloga que me tocó, muy buena por cierto, y con la que sigo hasta el día de hoy, a veces tu misma frustración te hace no querer creer, como dices, y abrir los ojos, y dije, posiblemente no esté del todo segura. Entonces voy a hacer otra prueba, voy a llevarlo con otro especialista y posiblemente me diga otra cosa. A lo mejor, y si me dice otra cosa, tendría que ir con un tercero, pero ya no es lo que yo pienso. Y así fue. Cuando mi hijo ingresa al Corea, pues hay un especialista. Lógicamente tiene que haber un neurólogo pediatra, porque hasta para eso no puede ser cualquier especialista, tiene que ser un neurólogo pediatra. Y yo, bueno, dije, qué padre, es un especialista reconocido. Dije, no creo que, digo, no estoy restando méritos a mi especialista, pero puede ser que también haya otra cosa por ahí. Hay las esperanzas de mamá. De tener esperanzas o si otro panorama de la situación, ¿no? Cuando le hacen los estudios, mismo diagnóstico, lo mismito que recibo de la primera especialista. Y dije, pues no hay otra. O sea, mi hijo tiene autismo y pues ahora sí a enfrentar pues este diagnóstico y echarle ganas para que lo que yo haga sirva para el futuro. ¿Y cómo lo compartiste con papá, con abuelos, tíos, con familiares? ¿Cómo fue tu experiencia? Pues en este caso, en mi familia, pues yo venía de muchos problemas. Entonces, sí, en ese tiempo vivía con mi mamá. Entonces, en casa vivía mi mamá, mi hermano y mi papá y mis hijos. Entonces, pues como que por esa parte no había tanto problema porque pues ellos eran parte de ese acompañamiento, ¿no? Pues parte de mi tía, por ejemplo, pues es la que me guió y la mayoría de mis primas son especialistas, entonces como que ya sabían, como que se daban cuenta, ¿no? Sí, ya fue confirmado, o sea, ya había ciertas sospechas. Y pues ni manera, te vuelvo a repetir, dije, sí es difícil, pero volteaba y digo, si mi tía ha sido tan valiente para enfrentar 2 diagnósticos fuertes, porque en realidad son fuertes, yo también puedo hacerlo. O sea, digo, cada mamá tiene esa fuerza y busca y le encuentra y te sale innatamente. Te diré, es muy difícil también. Hay ciertas mamás que lo toman y como que dicen,
como que empiezan con la negativa. En lugar de poder enfrentarlo, empieza con las negativas de no creo, no pasa, no esto, y a veces eso no ayuda. Sí. Pero sí es importante que uno fuera así que diga, aquí no hay más, que lo único que tengo que hacer es seguir el camino, ya lo tengo, ya sé qué es, y ver y ir por ahí, o sea, por ese rumbo, buscar lo que necesito para poder ayudar a mi hijo, porque no se va a curar, no es una enfermedad, es un trastorno, pero que mi hijo pueda tener una mejor calidad de vida. Esa fue tu meta y ha sido tu meta. ¿A qué edad habló tu hijo? Mi hijo ya empezó a hablar a los 2 años, ya iba a cumplir los 3. Ya eran 2 años, 11 meses, por ejemplo, casi a los 3 años. Sí, ya empezó a decir ciertas palabras, todo era de comida, referente a comida, porque él sí lo que tiene es un buen estómago. Entonces me pedía comida, leche, pues la comida, bebidas. Entonces dije, bueno, sus primeras palabras no fueron tanto familia como comida, la necesidad del alimento. Pero de ahí dije, bueno, por lo menos estamos empezando por algo, ¿no? Y esto es ganancia. Sí. ¿Qué fue lo más batalloso que te enfrentaste cuando recibiste el diagnóstico? ¿Qué fue lo más? La verdad es que en ese tiempo estaba estudiando mi carrera, terminando mi carrera, y fue muy difícil porque no contaba con los recursos suficientes. Buscaba puertas, o sea, que me abrieran puertas por otras partes, que no fueran tanto por la parte privada, ¿no? Porque sí era, tú sabes que cuando te dicen un diagnóstico, yo sé que cualquiera que sea, siempre hay que hacer como esa inversión, porque es una inversión. Totalmente. Y más cuando son diagnósticos así, que a veces, por ejemplo aquí en nuestra ciudad, pues no era como en ese tiempo muy sonado, y ahí o sea, no había mucho en la población, o quizá no era tan escuchado, porque las redes sociales no estaban todavía al boom, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Que no me puede costar tanto. De hecho, en nuestro estado no hay tantos neurólogos pediatras, y el servicio es un poco costoso. Entonces, pues yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Si necesito para mis 2 hijos, y también poder sacar para las terapias de mi hijo, porque no quiero dejarlo sin terapias. Fue cuando conseguí, por lo menos ese año en el Corea, que no me arrepiento, fue lo que ayudó muchísimo a mi hijo a pasar por ese sistema integral. Porque no nada más pasaba con un especialista, pasaba con 5. Entonces, pues fue ahí cuando dije, bueno, por lo menos, y no faltaban las terapias, o sea, era el día, porque también como parte de que es del gobierno, pues no puedes darte el lujo de decir hoy no va. Sí, hoy no. Claro, porque hay una lista de espera, ¿no? Se entiende de que si no puedes o no te interesa, pues tienen que darle prioridad a otras personas. Y sí, mi hijo, cada vez que le tocaba cita en el doctor, ahí estaba. Ahí estaba. Entonces tenía que, pues, modificar mis horarios para mi entrega de documentación en la escuela, mis otros 2 hijos, y poder llevar a más chicos a su terapia. ¿Y terminaste tus estudios? Sí, mi carrera. O sea, aquí el mensaje es que a las mamás, que aunque tengamos un diagnóstico, puede terminar. Sí, pues yo con mi hija... ¿Qué le dijeras a una mami que está diciendo no puedo? No, creo que ese es el problema, el decir no puedo. Con mi hija me embaracé a los 16 años. Cuando en mi embarazo, todo el mundo pensó, ya ahí quedó. No estudió la prepa, quedó la secundaria, solo tenía mi primera prepa. Pero yo siempre soy una persona de mentalidad, quizá... no sé si fuerte, no lo sé cómo llamarle a eso, motivada. En el hecho de que, pues, yo decía, no me quiero quedar así. Yo tengo hija, pero eso no me va a impedir que yo pueda seguir estudiando. Es un límite. Porque si no, ¿qué voy a hacer de mi vida? No es lo que yo quiero. Mi hija no me va a frenar, al contrario, me va a motivar a continuar. ¿No? Y mi hija me la llevaba a la escuela. ¿En serio? Sí, así terminé mis 3 años de prepa. Y cuando entré a la universidad igual, me embaracé había frenado un tiempo, entré a la universidad y me embaracé del tercero. Y es cuando
continué mis estudios de la universidad, porque dije, si pude con una, puedo con tres, tengo que poder, porque yo decía, me gustaría algún momento tener como esa parte satisfactoria personalmente, sí. Decir, no resto méritos a las personas que no estudian y que tienen que enfocarse en otras cosas, ¿no? Pero también es como parte de que, como personal, y también a estas alturas creo que es muy difícil poder encontrar una oportunidad si no tienen los estudios adecuados, ¿no? Entonces decían, si no puedo con nada más con la preparatoria, tengo que hacerla con la universidad. Y es cuando empecé a estudiar la carrera. Wow, te aplaudo, qué fuerte, qué sí. Bueno que lo terminaste, y este es un buen mensaje que va a llegar, porque yo he escuchado, dejé de estudiar por cuidar al niño, o dejé, no puedo, es que ¿qué hago? Y en veces nos pasa a nosotras mamás que nos vamos dejando al último, o nos vamos diciendo, ya no podemos por nuestros hijos, y pasan los años, y como dices, ahorita ya requieren muchos estudios para muchas cosas, o sea, qué bueno que lo hiciste así. Sí, porque pues por lo mismo, cuando vi el panorama y dije, mi hijo en algún momento va a necesitar pues de las terapias, bueno, esto va a ser toda la vida, pero va a llegar un punto donde no va a ser tan frecuente como lo es ahora que está chico, ¿no? Puede ser que dependiendo del diagnóstico sea el tiempo de las terapias, ¿no? Porque hay unos que vas viendo que les va ayudando en cierto momento, un poco más o un poco menos. También depende de cada niño, de cada persona, porque hasta en TEA no es como otro tipo de diagnóstico, es diferente. En cada niño, en cada individuo se presenta de diferente manera, unos más, unos menos, unas características salen, otras no. Por ejemplo, en mi caso, mi hijo nunca anduvo en puntas. No. Nunca. ¿Alatió? Esas características también eran como que me llamaban la atención. Ahorita, rehaciendo memoria, era que cuando se emocionaba hacía sus aleteos, o el ruido fuerte se tapaba sus oídos, no lo toleraba. Entonces yo dije, luego fui aprendiendo que el aleteo era parte de un estereotipo, que presentaba una emoción. Entonces cuando mi hijo está muy ansioso, emocionado, pues es cuando las presenta. Sí. Y el ruido ha empezado a tolerarlo un poco más. Como ido creciendo, ha podido tolerar el ruido. Sí. ¿Qué ha pasado? Que no lo ha aislado. O sea, no por el hecho de decir no tolera el ruido, no lo voy a poner el ruido. Creo que eso lo ha ayudado mucho, porque no he querido bloquear esa parte, ¿no? Yo sé y entiendo niños que sí que no toleran, pero para nada. Intenté hacerlo con mi hijo y dije, si no se puede, pues veré otras formas. Claro. Pero trataba siempre que su mejor terapia es llevarlo al mundo exterior. Por ejemplo, llevarlo a un parque donde había muchos canales de distracción, muchos ruidos, pocos, o sea, muchos ruidos no tan fuertes, pero habían. En un parque tú escuchas niños, y hasta donde aguantaba tolerar. No era obligatorio, no era de que ahí nos quedamos aunque no aguantes, no. Lo trataba de mediar, o sea, veía, bueno, es tolerable para él, hay un perrito, lo que todavía está en proceso es el ruido del ladrido del perrito. Pero igual, ahí lo vamos manejando. A las plazas también íbamos constantemente a dar la vuelta, a que él vea, que conozca. Y creo que parte de lo que David es ahora, que ha evolucionado bastante, era un niño que es muy poco sociable, que le asustaba cualquier cosa, ha sido también el equipo que he formado con mis hijos. Y que estoy ahora pues en mejores condiciones con el papá de los tres, ¿no? Entonces, mi hijo, el mediano, es un niño que, a mi hija con diagnóstico, el más chico con diagnóstico, y el mediano es toda la vuelta, o sea, es la otra cara de la moneda. Es un niño de excelentes calificaciones, de puro 10, es un niño muy dispuesto, muy comprometido, y eso ha sido la clave también de que David salga adelante. Sus hermanos, la disposición que tienen mis hijos para ayudarlos, y las dos personalidades que engranan. Mi hija es un poco reservada, pero muy dispuesta a ayudarlo, de enseñarlo. Y mi hijo es muy
también comprometido, pero es más sociable, y él imita lo que su hermano hace. O sea, tiene una terapeuta en casa 24 horas. Sí, a sus hermanos. Bueno, su hermano tiene mucha disposición en hacer las cosas. Por ejemplo, si tú le dices, ¿sabes qué? Necesito que me hagas este proyecto, aunque sea de preparatoria, le investiga, le gusta investigar, le gusta conocer más, le gusta, pues los retos que le pongas, él solito los cumple y no se pone límites. ¡Qué bueno! Entonces, eso es lo que va viendo David. Antes le costaba mucho trabajo ir a la escuela, pero veía que a sus hermanos se levantaban con la disposición, tempranito con la mochila puesta, y creo que en su mente decía, si se me hace hermano, no, yo también. Y eso es lo que lo motivaba a ir a la escuela. Ahorita que ya esa motivación ya fue constante, ya él solito encuentra en la escuela la motivación de me gusta estar en otro entorno, conocer a otras personas y me gusta aprender. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo ha sido la experiencia en la escuela? ¿Va a una escuela regular o va todo el día, va a mediodía, va con sombra, no va con sombra? ¿Cómo ha sido eso? Sí, bueno, cuando empezó el preescolar sí era necesario, porque le costaba el poder quedarse en la escuela, el poder desprenderse de mí. Y pues sí era un poco complicado, porque sí me hacía su show. Entraba en el preescolar, agarraba su zapato y lo aventaba porque venía molesto y no se quería quedar, y era como una forma de expresarlo. Él no sabía expresar sus emociones y la única forma que tenía era aventar su zapato. Se quitaba el zapato y lo aventaba. Entonces sí era necesario, porque yo le inscribí en una escuela pública, escolarizada, de ser. Entonces, pues no pude no mandarlo con sombra, porque pues no podía delegarle toda la responsabilidad o la carga a la maestra. Entonces sí me solicitaron a la monitora. Los 3 años de preescolar estuve en acompañamiento. Por ese sentido, pues aparte no hubo ningún problema. También busqué, con la orientación de mi tía, la escuela como específica para que él pueda... que aunque vaya como monitora, pues no se sintiera excluido, ¿no? Al contrario, que lo incluyeran en las actividades escolares. Y también, pues desafortunadamente, en ese tiempo no era como muy sonado este tema de la inclusión, y era un poco más difícil. Y poder incluir a mi hijo cualquier escuela fue todo un reto. O sea, entonces fue ahí cuando entró mi tía y me dijo, ¿sabes qué? Investigué estas escuelas y puedes llevarlo a tal. Me comentó de una escuela que está en Magnolias, Chuburná. La verdad es que platiqué con la directora, previo a que entrara al curso escolar, le solicité el apoyo, le platiqué del diagnóstico de mi hijo, y el que si requería la monitora, yo estaba en la disposición de ponérsela. Y me dijo que sí, que yo iba a recibir el apoyo de USAED, porque antes era CAPEP. No lo conozco. Es un sistema que se lleva como pedagógico para los niños que están en educación especial. Pero en el preescolar. Entonces me dijeron sí, nada más que lo vamos a canalizar al CAPEP, ¿no? Y va a venir a la escuela todos los días, va a pasar con el psicólogo, y ya en la tarde mi hijo iba a sus terapias del CAPEP. Entonces también eso lo ayudó bastante. No todas las escuelas, repito, tienen esa disposición o te van orientando, porque también influye mucho que son más los niños que no tienen un diagnóstico. Entonces también tienen que enfocarse en actividades administrativas y escolares. Los maestros, si no pueden decir, voy a investigar qué escuela o te voy a ayudar, o sea, eso ya depende de cada escuela. A mí, ese preescolar, la verdad, en los 3 años no tuve ningún problema, y me canalizaron a mi hijo al CAPEP. Muy bien. ¿Y ahora ya está en la secundaria? No, ¿O todavía tiene 10 años, está por la pandemia,
pues sí tuvimos como un pequeño tropiezo, porque ya empezaba el primer de primaria, todo bien, pasa al segundo y viene la pandemia. Entonces, ¿cómo fue la pandemia para ustedes? Un poco complicada, porque pues ya nos frenaron de terapias. Sí. Las terapias en línea a mí no me funcionaron, porque él tenía que ver para poderlo hacer, es muy visual. Entonces, no lo mantengas sentado porque se desespera o no quiere hacer caso. Entonces, sí fue un poco complicado, pero tratamos de hacer dinámicas en casa. Muchos juegos, mis hijos pues seguían la parte escolar en línea y cuando terminaban sus escuelas, mi esposo se dedica al comercio. Entonces siempre había mucho trabajo. Que si los productos que ya se habían salido de sus bolsitas, en ese tiempo mi esposo no podía trabajar y tuvimos que buscar otro medio para subsistir, porque pues sí, en la pandemia mucha gente se quedó sin trabajo. Claro. Mi esposo se dedica a las ventas, al comercio, ya tiene tiempo, entonces fuera de Mérida lleva los productos a vender y la verdad es que sí fue muy complicado porque teníamos que estar encerrados, él no podía salir a trabajar y empezó a dedicarse a hacer mesas como esta, pero de madera. Y mis hijos lo iban ayudando. Era todo un trabajo en equipo. Sí, y yo pues con ventas en línea, igual mis ventas en línea continuaron, pero el trabajo que se hizo era más por distracción también de ellos, porque tenían que aportar su tiempo para realizar el proyecto. Aunque lo hicieran, bien o no tan bien, pero lo hacíamos participar, para que también no quedaran sin hacer nada o todo el día viendo tele. También lo que me ayudó mucho en la pandemia fue la organización de tiempo. Porque tampoco por estar en casa podían estar sin hacer nada o viendo tele, porque pues también iba a haber más rezago del que ya había. Sí. Oye, Cintia, momentos desagradables que te han pasado con tu hijo, pues, ¿cómo los has manejado? Los momentos desagradables han sido que pues tocar puertas, ¿no? En la cuestión de brindar o buscar terapias o buscar escuelas inclusivas. En el momento que él entra a primaria, yo vivía en otra parte, o sea, en otra colonia. Y en esa colonia, pues yo quería manejar a mi hijo en el sistema público, porque tenía los otros en privado. Y dije, bueno, porque también había que invertir en la monitora. Entonces, empecé a buscar, tocar puertas. Eso fue lo más frustrante, que en realidad cuando yo decía del diagnóstico de mi hijo y solicitaba la inclusión para él, pues era no. La puerta no cerrada. No hay sobrecupo, no que venga con monitora. Entonces esa parte me causó frustración. Lo más difícil fue pasar por eso. Aún en escuela privada toqué muchas puertas en el sector público y empecé a la parte privada y pasé por lo mismo. Que aún con todo que uno pues tenía que hacer el esfuerzo de pagar, ¿no? Me solicitaban muchas cosas y era, bueno, mi hijo todavía no puede hacer esto, apóyeme nada más con estas cosas, por favor, o sea, por recomendaciones de la terapeuta o de la neuróloga, pues mi hijo tiene que restringirse o solo puede hacer, y era, no, sí, pero en nuestros tiempos. Sí, pero también tiene que cumplir con los contenidos, pero pues es lo que él no puede hacer. Entonces eso fue lo más difícil. ¿Cómo salí de eso? ¿Cómo lo logré llevar? Pues fue seguir investigando. Hace 2 años la Comisión de Derechos Humanos empezó como una campaña de inclusión y daba como pláticas acerca de niños o de personas con autismo, ¿no? Y empecé a asistir a las pláticas, a cualquier plática que fuera, donde viera, ya sea en línea, autismo, toda la palabra autismo estaba. Entonces quería saber qué era lo que tenía que hacer.
logro contactar con el presidente de la comisión y luego encontrar la escuela adecuada. Me canalizan a una escuela a donde está mi hijo hoy por hoy y que es donde estuvieron mis otros 2 hijos, y hasta hoy mi hijo ha evolucionado muy bien. David todavía no escribe, no lee por lo mismo, pero en la parte social ya no hay ningún problema. Entra solo a la escuela, participa por él mismo en las actividades escolares, cosa que no había antes. Hace el día de la Revolución Mexicana, él solito decidió participar en el baile. Entonces, ahorita va a haber los cantos de villancicos. Se apuntó para participar. Dijo, yo quiero participar. De él nace ahora hacer las cosas. Y aunque no he avanzado mucho en la parte académica, pero le he dado prioridad a lo que tenía mucho rezago. Pienso que a partir de ahora, que de este año que viene, con lo que él ha avanzado, voy a continuar con el camino de las terapias para la parte académica, para que eso ya solito vaya fluyendo. En realidad, también yo creo que me ha ayudado a no frustrarme tanto, en no crear expectativas a muy largo plazo. Yo me pongo a crear expectativas a mediano o corto plazo, y mediante ello, lo que no se ha logrado, a restablecerlo para lo que viene, para otro, como volver, para empezar en este ciclo, dando ciclos a todo. Entonces, por ejemplo, cuando empezó el curso escolar, pues David no entraba solo a la escuela y sí iba con monitora. Y me da mucho temor mandarlo sin monitora porque nunca iba solito al baño, tenía que ser acompañado. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? La maestra solita fluyó y me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, no va a necesitar monitora porque tiene que empezar a ser autosuficiente. Y ese va a ser el propósito de estos 6 meses. De septiembre a diciembre, este va a ser nuestro propósito. Y empezamos a manejarlo con horarios. Mi hijo empezó a ir a la escuela de 7 a 9, de 7 a 8 y media, luego de 7 a 9, dependiendo la tolerancia que él iba teniendo. Acumulando el tiempo a como él lo podía tolerar. Hasta hoy ya cumple el ciclo de clases normal. Sin de 7 acompañamiento. a 11:40, sin acompañamiento. Un logro grandísimo. Sí, que eso empezó fue como meta, desde el ciclo escolar que empezó en septiembre, dije, vamos a ver qué puedo avanzar, debe de ser que avance hasta el horario de salida, pero si no, no pasa nada, lo empezamos en enero, hasta donde llegue, y sí, lo logramos. Ya lo logramos, sí, que él vaya ahorita a la escuela y que cumpla con el horario establecido. Felicidades, es un logro grandísimo. La verdad es que sí, porque yo pensé que no se iba a poder y que tenía que estar con monitora toda su ciclo escolar. Él, a hoy por hoy, va a escuela escolarizada, o sea, no CAM, no particular, es escuela normal, nada más con sus adaptaciones. Yo he hecho un video donde en vez de nosotras mamis ponemos límites por nuestros miedos, pero ve a tu hijo, o sea, yo quiero salir en el baile, yo quiero hacer esto, y ya ir a la escuela sin sombra, súper. Sí, es por lo mismo, porque he tratado de... Pero tenías miedo, ¿verdad? Sí, muchísimo, la verdad es que... Y él cero miedo. No tenía miedo, el miedo siempre he sido yo, y de hecho lo dejaba en la escuela y me quedaba a esperar. Ahí yo no me quería mover, yo parecía vigilante, guardia de seguridad en la escuela, porque decía, ¿qué tal y se cae? ¿Qué tal y no puede ir al baño? Y yo decía, no, porque también mis mismos pensamientos lo van a frenar. Limitan. Quieras o no, eso él lo recibe mi inseguridad. Entonces yo empecé a trabajar en mí. También es importante, creo, trabajar en uno misma. Para evitar ponerle límites a nuestros hijos. Porque nosotras le ponemos límites, no ellos. Porque ellos pueden hacer muchas cosas. Y yo decía, creo que nunca, por ejemplo, en mi mente, cuando tiempo atrás recibo el diagnóstico, se perturbó con todo esto. Yo dije, no creo que mi hijo pueda algún día ir a la escuela sin monitora. Toda la vida voy a tener que tener una monitora. ¿Qué va a hacer de mi hijo? Necesito pagar una... O sea,
empezó mi paranoia, ¿no? Y dije, no, cálmate, stop, tienes que calmar esa ansiedad, esas emociones y pensar positivamente. Y eso lo he logrado también con la ayuda de mis hijos, platicar el diagnóstico con mis hijos abiertamente, sin tabú, sin decir qué pena, qué vergüenza, por qué mi hijo. Desde el momento que aceptaste el diagnóstico, de ahí tiene que partir el hecho de que tienes que vivir con eso. Correcto. Y tienes que hacer conciencia a la gente que te rodea, el poder, el decir, bueno, puedo contar con ustedes, y si no, no pasa nada. O sea, tú solita seguir, y en algún momento vas a estar en un ambiente donde sí se te va a brindar ese apoyo, ¿no? Yo la verdad lo he recibido mucho de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi esposo y de mis hijos. Han sido mi mejor equipo. Este equipo que he formado, la verdad es que ha sido muy sólido. Mi hijo con orgullo hoy por hoy puede decir, mi hermano es un niño con TEA. Lo ha expuesto en la escuela. Él todavía hace para junio. ¿En el medio cuántos años tiene? 13. Ok. Es un niño de 13 años, pero siempre ha sido muy comprometido en la parte académica. Me gusta mucho, es muy responsable, cumplir con sus objetivos que él también mismo se pone, ¿no? Entonces, siempre igual que me ha visto como triste o querer decaer, mamá, podemos, no te preocupes, hay que sacar a mi hermanita adelante. Entonces eso me llena igual de vida y decir, sí se puede, mi hijo me lo está diciendo. Claro. Entonces mi hijo en junio de este año participó como diputado infantil. A él se le denegó la comisión de medio ambiente. Sin embargo, él me decía, mamá, me hubiese gustado participar por la comisión de los derechos de los niños. Entonces, y expuso en ese momento que su hijo, que su hermanito tenía cierta, pues ese diagnóstico, y que él ha defendido y que no le han parecido ciertas situaciones que hemos vivido, y él la expuso. Entonces, he sentido levantar la voz por su hermanito. Sí, también hace poco tuvo una exposición en la escuela donde trataban casi el mismo tema, y dice, mamá, es que yo con orgullo lo digo, mi hermanito y lo vamos a ayudar a sacarlo adelante, y mi hermano tiene que ser esa persona de la cual nosotros nos estamos proyectando, porque es un proyecto que nosotros tenemos, que David va a llegar a lo que nosotros o él quiera. Eso es un gran título, ¿eh? ¿Y tu hija cómo es con el diagnóstico? El diagnóstico... o sea, ella habla, mi hermanito tiene autismo, o ella es un poquito más reservada. Ella es un poco más reservada. Sin embargo, en su medio lo saben sus amigas. Ella se siente muy orgullosa de él también. En donde vaya, o sea, me pide, mamá, tengo tal evento, me gustaría que asista David. Y también lo ha ayudado mucho a ser un poco tolerante, porque el mediano es un poco revolucionario. Él me ayuda mucho y todo, pero tiene una forma de ser un poco autoritaria. Es un poco más hiperactiva, ¿no? En cambio, la más grande es un poco más, ¿cómo te puedo decir? Reservada. Sí. Y también por eso te digo que las dos personalidades han logrado que David tenga esa parte, ni muy alzado ni muy baja. Entonces, mi hija, ¿cómo ayuda a David? Bueno, ella como tiene más paciencia, entonces en la casa lo ayuda mucho, por ejemplo, en hacer que David logre ser autosuficiente. David antes no se sabía vestir solo, necesitaba ayuda hasta hace un año para vestirse solo, porque le daba mucho trabajo. Ciertas prendas a él le causan una sensación incómoda. Cuando es manga larga, él no toleraba la manga larga, o sea, playeras, camisas manga larga, para él era intolerable, porque no le gustaba la sensación que causaban las mangas en sus brazos. Le daban comezón. Estuvimos trabajando con eso hasta que logró tolerarlo. Y mi hija fue parte fundamental de eso, porque mi hija todo el tiempo anda de blusas de manga larga,
y él lo veía. Okay. David, te voy a enseñar a vestirte. David, te voy a enseñar a ponerte tus zapatos. Y esa parte como de lo que requiera más paciencia para enseñarle es donde entra ella. Sí. Mi hijo la parte académica y ella la parte de trabajar en su persona. Pues tiene las dos mejores terapeutas en su casa. Sí, cuando se altera, ella es la que le dice, cálmate, respira profundo, mírame a los ojos, vamos a sentarnos. Ella toma el tiempo con él hasta que logra controlarse. Regresa a sus ¿Cómo los actividades. Hermanitos agarran ese rol, verdad? Porque mi hija de 5 años también le dice a Kiara, a ver, Kiara, relax, ¿Sí? respira. Y en veces digo, pues ya no necesito terapeutas, o sea, con mis hijas que apoyen a Kiara, pero es muy bonito que se involucren, que haya amor incondicional, que eso es muy, muy bonito. Sí, generar esa empatía con nuestros hijos, creo que también hace que generen empatía con otras personas, ¿no? Y es bonito porque te vas dando cuenta que es ellos solitos, o sea, ellos solitos van marcando también esa diferencia y que ven en la parte exterior. En el mundo existe gente para todo, Sí. Y tenemos que lidiar con todo tipo de gente. Y creo que eso los prepara a ellos, ¿no? Sí. Como hermanos, a ser más tolerantes a las situaciones por lo que viven en casa. Correcto. Cintia, un mensaje que te gustaría platicar o un tema que te gustaría platicar que no hemos tocado, que te gustaría compartir con otras mamis. Pues la parte de las emociones, quizá como madres, es esa. Pienso que es lo más importante antes que las terapias, antes que enfocarnos nada más, porque como que desde el diagnóstico te programas como un robot. Solo terapias, solo mi hijo, solo ese entorno. Y no, también hay que favorecer otros entornos, no encerrarnos y trabajar en eso, en nuestra persona, ¿no? Para poder también brindarle, como te decía al principio, a nuestros hijos las herramientas suficientes para que mientras nosotras estemos bien con nosotras mismas, con nuestra pareja o nuestra familia, que armar un equipo de apoyo también es importante. Eso es básico. Creo que no puedes llevarlo tú sola, aunque digas que sí, aunque solo sea un hijo, siempre vas a necesitar ese apoyo, pero sí. ¿Cómo vas a lograr tener ese apoyo? Reconociendo tus emociones para poderlas transmitir a los demás. Muy, muy cierto. Cuando empecé este trayecto, empecé a tomar como ciertas pláticas, lo que comentaba, lo que yo veía, que fuera pláticas, diplomados o temas con autismo, ahí estaba. Y sí me llamó mucho la atención que existen ciertos factores, ¿no? Desde el hecho emocional, la alimentación, que puede influir en el diagnóstico de un niño, ¿no? Una persona con TEA. No es mi caso, pero sí conozco una mamá que fue su caso. Quizá pues su entorno era un tanto nocivo, y su medio de trabajo, la familia, el no cuidarse, no cuidar su persona, fue lo que detonó que su hijo tuviera un diagnóstico de TEA. Ok. Emocionalmente, sí. Emocionalmente vivió una crisis emocional por mucho, una carga de problemas que estaba en su ambiente familiar, y nuestras emociones van surgiendo desde el vientre materno, y nosotros se van despertando conforme a cada etapa de nuestra vida, pero cuando nuestras emociones no están bien en nuestro embarazo, pues todo se va transmitiendo a nuestros hijos, a nuestro bebé, es lo que se va programando, ¿no? Y en este caso, ella no tenía, con todos los estudios que se mandó a hacer, ningún antecedente. Nadie en su familia, no había ningún gen, más que se valoró el entorno en el que ella estaba viviendo. Entonces, creo que es muy importante también que desde el hecho de saber que vas a tener un bebé, que estás embarazada, también tomar igual como que las cosas más calmadas, sí. Sí, porque el embarazo pues es todo, es donde vas fabricando el baby
y si la emoción todo lo siente el bebé. Es correcto, sí. Sí, yo por eso he hablado que yo siempre pensaba en la dieta, ¿verdad? Platicaba, me fuera cuidado más, fuera comido más sano. Siempre he pensado cuando hablo de mi embarazo. Sí, porque hasta también la alimentación, el no poder o no alimentarte de manera adecuada, no tomar las vitaminas necesarias, nuestro cuerpo cambia, nuestra energía cambia y pues es importante también darle esa alimentación, ese cuidado para que todo eso lo reabsorba el nuevo ser que está por venir. Sí. Pues Cintia, te quiero dar las gracias por haber venido. Me encantó la plática. Sé que esto va a ayudar a muchas mamis, muchas familias que han recibido el diagnóstico, que están pasando por momentos que nosotros ya pasamos. Agradezco muchísimo y me gustaría conocer a tu hijo. O sea, ya estoy ansiosa de David, sí, ella es todo un revolucionario y exige sus derechos, ya los exige, ya los conoce y los exige. Ay, qué bueno, qué bueno. No, me da mucho gusto. Y recuerda que este también es tu podcast. El momento que tú quieras venir aquí, sentarte con otra mami, quieres invitar a otra mami, entre ustedes 2, 3, 4 mamis, adelante. Este espacio es para apoyar a la comunidad y hacer saber que el autismo no siempre es triste, el autismo no siempre son límites, que cuando hay muchas mamis como tú o hermanos, hermanas, abuelos involucrados, el resultado es aún más favorable para el niño. Así es la clave, ¿no? Lo hemos comentado toda la plática, el poder hacer un mejor equipo, no por el hecho que te digan que existe un diagnóstico, existe el límite, ahí quedó, no hay más, el límite lo ponemos nosotros y siempre y cuando demos los pasos adecuados, vamos a ayudar a nuestro hijo a que el día de mañana, aunque requiera cierto apoyo, tenga una mejor calidad de vida. Es lo que se trata, ¿no? Exactamente. Que nosotras, cuando ellos vayan creciendo, nosotros nos demos cuenta que hicimos lo correcto. Sí, no es quitar el diagnóstico, es darle esa mejor calidad de vida a nuestros hijos, correctamente. Pues muchas gracias. Esto es para ti, es un detalle chiquito, pero con mucho amor, con mucho respeto, admiración. Eres una excelente mamá. Gracias. Y gracias por hacer el tiempo. Yo sé y lo prometo que esto va a ayudar a muchas mamitas. No, y sí, lo espero, de veras que investiguen, busquen, no se cansen, porque a medida de que pasa el tiempo, o a veces tu misma frustración te va diciendo que no es que ya ahí quedaste, no. Busquemos, investiguemos los medios adecuados para canalizar a nuestros hijos también, porque no va a quedar ahí. Siempre va a haber un lugar donde sí encajemos. Eso. Pues muchas gracias.